¿cómo es que das el salto a armar la banda Mientras Vivo? Porque ahora acabas de estrenar videoclip con la banda. Que felicidades. Gracias. Lo vimos por ahí mi esposa y yo. Padrísimo que quedó. Están sacando un EP, creo que tienen 5 canciones. Terminamos uno de 5 canciones, ¿sí? Están en Spotify como Sí, Mientras Vivo. Sí. Tienen videos en YouTube con las letras y tienen el primer videoclip, o ya tenían otro. No, es el primer videoclip. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Eco Podcast. Estamos bien contentos de tener a Dani Fernández, líder de la banda Mientras Vivo. Músico, compositor, pues es un artista. Yo cuando pensé en el tercer invitado, si tú estás viendo este episodio, ya tuvimos 2 invitados atrás. Y pensé en Dani por su corazón de artista, por su corazón como músico. Pues bienvenido, bro. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Se siente sabroso aquí el ambiente. Sí. Aparte de la producción y todo lo bonito, el lugar también está muy cómodo. Yo creo que ya tenemos ratito ahorita platicando también. Afuera de cámaras, yo creo que ya se siente el ambiente muy bien aquí. Sí, no, pues gracias por aceptar. Le damos gracias al pastor Ernie que nos prestó aquí el lugar. Estamos intentando un método distinto de grabación con cámaras switchadas, por así decirlo, para poder trabajar menos en la producción. Entonces, le estamos intentando. Si salió este podcast es porque se logró. Y gracias al pastor Ernie. Gracias, bro, por aceptar la invitación. El tema que vamos a estar tocando hoy es el corazón del artista. El tema pasado hablamos del corazón del pastor, con el pastor Ernie. Y hoy vamos a hablar del corazón del artista. No solo puse músico, porque los músicos son parte de los artistas o aquellos que crean arte en el reino, sino puse artista en general porque obviamente tienes un corazón de artista porque creas arte, que es la música, la producción para Dios. Entonces por eso enmarcamos este tema en eso. Entonces quiero arrancar pues preguntándote cómo es que nos conocimos, si tú te acuerdas un poco de cómo fue que nos conocimos, qué impresiones tienes de cuando recién nos conocimos y cómo ese pasado trae influencia a hoy, ¿no? El presente. Fíjate, siempre, en el tiempo en el que nos conocimos fue unos 10, 12 años, yo creo que un poquito más, y era una temporada que a mi parecer en lo musical era una explosión, ¿me entiendes? Había bandas por todos lados, tal vez no producciones musicales, pero sí gente queriendo hacer algo, escribiendo sus canciones y todo. Entonces nos tocó en uno de esos eventos, me tocó escuchar tu música, escuchar tus eventos. Y me impactó pues ver la calidad, tanto visual también, porque no sé, los que no lo conozcan, o sea, parecer una banda de rock a una en su forma de vestirse, ya ni siquiera los empezaba a escuchar y yo ya sabía más o menos el género que tocaban, ¿me entienden? Entonces, de ahí, después de escucharlos en vivo, me llegó un CD, los escuché ya con más detenimiento en mi casa, me gustó muchísimo las letras, la música también. Tenían ahí por ahí un toquecito tipo Switchfoot en algunas canciones, entonces eso a mí me gustaba bastante porque para empezar en las iglesias no se escuchaba eso. Pues no. Entonces era así como decir, muy bien, buena música con buena letra. Sí. O sea, me lo como, es mío. ¿Sí? Entonces yo recuerdo que fue por ahí hace unos 12, 13 años. Sí, ya un buen 12, 13 años. Yo recuerdo, obviamente te recuerdo por la iglesia Sion, hubo un evento de jóvenes. No me acuerdo si fue el Pato quien nos invitó. Yo creo que sí. Algo así. O el líder de adolescentes también nos invitó a algo, no me acuerdo cómo se llamaba bien. Moy, creo, ¿no? Moy, creo. También. Y por ahí verte en las consolas, en los... Sí, andamos para todos andabas lados en todo, ¿no? Muy multifuncional. ¿Crees que la iglesia fue una escuela para ti en el tema del arte? Fíjate, aparte de yo más que una escuela, diría que fue un taller, ¿sí?
porque pues prácticamente algunos teníamos más recursos que otros en las iglesias, como hasta la fecha, ¿no? O sea, yo llego a una iglesia y digo, wow, y llego a otra iglesia y digo, híjole, hay que traer esto, o les falta eso, ¿sí me entiendes? Entonces, en aquel entonces a mí me tocó estar en una iglesia donde tenía muy buenos recursos, tenía, tal vez no lo mejor ni lo más nuevo, pero tenía mucho material de donde agarrar. Entonces, si yo quería hacer un video, había para hacer un video. Si yo quería grabar, había cómo grabar. Si yo quería hacer una obra de teatro, había plataforma. O sea, todo. Entonces, para mí fue como un taller. Sí. O sea, como fue un taller express donde tenía que aprender. No echando a perder, porque gracias a Dios nunca eché a perder nada. Pero sí aprendí en el camino. Ahí. En la práctica. Sí, la iglesia, no sé, o sea, si tú conoces trasfondos de artistas muy influyentes hoy, que quizá no son cristianos, muchos tienen un pasado en iglesia. O sea, es como, yo era de los coros de la iglesia, o yo me formé en la iglesia, o yo tocaba la guitarra en la iglesia, o mis papás me llevaban a la iglesia, me inspiré viendo una banda en la iglesia. Pero tocante al tema del arte, la iglesia ha sido punta de lanza en el arte en la historia de la humanidad, ¿no? Hoy tú viajas a Roma, encuentras ver lo que la iglesia primitiva hizo, la influencia de la iglesia primitiva en el arte, y después la iglesia católica cristiana romana, que también hizo después del siglo 3-4. Entonces ves la influencia que la iglesia ha tenido en las artes a través de los años, de la historia. Fue como nos conocimos en este mover de bandas, de iglesias. Una locura, chida, hablábamos como de bandas que tenían sus cabecillas, ¿no? Por ejemplo, tal banda, este chavo tocaba y componía y bueno, tu hermano tenía Neto, su banda, Neto, toca el piano, tu hermano. Ahorita, ¿Tu familia es musical? ¿Podrías decir? Fíjate, sí vengo de una familia que es musical, pero no en el ámbito de decir como una regla. Sí. Por ejemplo, hay una familia que yo admiro mucho, de José Luis González Moya, no sé si lo conoces. Sí, el papá de Gigi, de Cristi. Ah, sí, claro. O sea, yo a ellos como familia, yo diría que es una familia musical. David, o sea, porque son buenísimos. Desde chiquitos yo me acuerdo que me tocó grabar en su casa de él, en un cuartito arreglamos, en el baño grabábamos voces y así. Y me tocaba estar en temporadas de escuela y oías a la Gigi llegar y practicar. Wow. Y terminaba y luego el que seguía, todo el día. Sí. Entonces, eso sería una familia musical. Para mí, en mi caso no. Fue musical porque mi papá tocaba la guitarra y mi mamá también. Y lo aprendieron para tocar en las células, en los camiones, en la iglesia. Entonces, pues esa fue lo que me marcó a mí para decir, yo quiero aprender también a tocar. ¿Tienes un hermano nada más? Tengo un hermano varón, nada más. Él sería el Son menor. dos. El menor. No, yo soy el menor. Él es el mayor, yo el menor. Y tengo 3 hermanas más chicas. Ok. De las son cuales 5. Somos 5 en total. Okay. Y todas, por ejemplo, todos cantamos o intentamos cantar o descubrimos que podemos cantar. Sí. Y pues la mayoría tocamos 1 o 2 instrumentos. Wow. Entonces, a lo mejor tú no lo ves como familia musical, porque dices, no, es que estudiamos. Sí. Pero en realidad sí son una familia que tienen el don, el talento de la música, del canto, de ejecutar un instrumento. ¿Tu familia ustedes nacen en una cultura cristiana, en un ambiente cristiano o no? Fíjate, a mí me tocó ya nacer ya en una familia ya en un proceso de cristianismo, ¿sí? Mi hermano nació cuando todavía había muchos problemas en el hogar. Sí, mis papás vienen de un hogar muy fuerte, mi mamá era pues una chica bien, decente, de casita. Todavía platicamos a veces y salen ahí los chistes, pues, de cómo se la robaron, por así decirlo, ¿verdad? Mi papá era pues pandillero y cosas así, entonces es una variante muy, muy gruesa, pues. Sí. Entonces, yo ahorita era obvio que iba a haber problemas en esa relación, entonces, claro. Pero en aquel entonces pues uno no lo ve. Sí. Entonces, esa familia, por así decirlo, fracturada, conoce a Dios, conoce a Jesús en medio de su necesidad, y a mí ya me tocó nacer en el proceso en el que ellos iban iniciando. Trataban de hacer las cosas bien, ya había oración en la casa, o sea, ya era un ambiente más espiritual, ¿sí?
Entonces, no me tocaron las cosas más a mí. Sí, le tocaron más a Neto. Al Neto. ¿Es el más grande, Neto? Es el más grande, sí. Sí, y tú eres el más chico. Yo soy el más chico de Entonces, los hombres, sí. fíjate, no, Pero yo soy el primogénito. Ah, no sé. yo tengo la bendición. Pero yo Sí, las iglesias siempre por una necesidad, las familias siempre por una necesidad vienen al Señor, Sí. ¿no? Y cómo fue que el Señor usó estas crisis, quizá familiares, para que ustedes fueran formados en estos principios bíblicos. Sí. Fíjate, yo Sí. escucho mucha gente que habla de las maldiciones generacionales y te habla de lo malo que puedes venir arrastrando, pero muy pocas te hablan de las bendiciones generacionales. Sí. O sea, de que gracias a eso, pum, estamos donde estamos, nos evitamos muchos tropiezos. Sí. Y eso, o sea, yo puedo decirlo que gracias a que mis papás fueron obedientes a la voz de Dios y que decidieron dejar la mala manera de vivir, yo puedo decir que yo gracias a eso estoy aquí. Si no, Sí. no hubiera tenido un buen ejemplo, ¿me entiendes? Sí, o sea, Dios usó eso para bien, Sí. para bendición. Sí, sí, sí. Tú vienes de esta familia, vas creciendo, desde chiquito te empezaste a involucrar en la iglesia. ¿Cómo fue que empezaste a tener contacto con el servicio en la iglesia? Fíjate, fue muy complicado, fíjate. Para empezar, mi papá siempre, pues la cantada se le daba. O sea, él desde chavito cantaba, imitaba y cantaba en los centros, tipo Muecas, Freddy's y todo. Le tocó cantar con buenas bandas de aquel entonces, porque tiene un vocerro, no bien grueso. O sea, yo todavía no sé cómo lo hace para cantar, que saca la voz natural y nunca casi lo escucho dar una nota desafinada y no estudió. O sea, es un talento que ya tiene incluido. ¿sí? Entonces, él trajo ese talento para usarlo para el servicio de Dios. Ya sea en los camiones, cantando, evangelizando, como antes usaba mucho. Sí. Te subías al camión, dabas unos folletos, dabas la palabra y vámonos. ¿Sí? Entonces, yo todo eso lo veía porque me tocó acompañarlo. Y luego abrió un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicciones y me tocó estar también ahí. Wow. O sea, siempre va a la iglesia y siempre iba yo. Nos llevaba a todos íbamos. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, he conocido iglesias, o sea, el organismo de la iglesia, cómo es. Me ha tocado ver cómo va evolucionando algunas cosas y cómo otras cosas se van quedando, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, en mi punto personal, a mí no me tocó ser parte tanto del ministerio. Estaba muy joven, 10 años, 11. Entonces, mis papás nunca fueron así como que es mi hijo y tiene que tocar. Tiene que entrar. Es mi hijo y no. O sea, nos daban mucha libertad y no nos daban cargas que no podíamos llevar solamente por ser sus hijos, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eso a mí me enseñó mucha transparencia, mucha honestidad en el aspecto de que yo sí quería tocar, ¿me entiendes? Yo quería estar ahí, pero por algo no estaba listo para hacerlo. Sí. Entonces, ¿a qué edad más o menos te empezaste a involucrar? Fíjate, yo En la música y esto. desde los 5 mi papá me enseñó mis primeros acordes, el la, el re y el mi. Ahí estaba yo. Me compré una guitarrita así de las de cuerdas azules, Sí. las clásicas, así que nada, y me dicen que yo les dije que esa no servía. Esta no sirve, cómprame una real. No sé cómo le hicieron y me compraron una de las reales, pero chiquitas pues, reales. que se afinaban y me la afinaron y ya. Dicen que dije que esa sí servía. Total, de ahí me enseñó mis primeros acordes. O sea, ya tenías oído desde ahí. Imagínate. Sí. O sea, ya desde ahí ya me la compraron, me enseñaron mis primeros acordes y pues De ahí. de ahí para acá. ¿Y en la iglesia? ¿A qué edad empezaste como a tocar? Fíjate, debuté a los 11 años en un grupo para bodas, 15 años, convenciones cristiano. Yo no sabía que existía eso. Sí. Y era uno de los mejores grupos que yo he visto, pues en precisión, en equipo, en disciplina, en todo. Y debuté con ese grupo del pastor Juan de la Rosa, se llama el pastor. Wow. Todavía, de hecho, toco con su nieto y así tengo mucho contacto. Pues. Entonces debuto ahí a los 11 años. Y de ahí pues como que me gustó. Sí. Y de ahí nos quedamos y empezamos a tocar ya en iglesia. En el grupo Alabanza de la En el grupo iglesia. de Alabanza de la iglesia. El momento que tú empezaste a tocar el grupo Alabanza de la iglesia, ¿cómo era la dinámica de la alabanza? ¿Había músicos o fue por necesidad? No, sí había músicos. Había músicos y era un proceso de cambio porque Marcos Witt venía con todo.
Y tú sabes, uno revolucionar. como músico oyes a uno y oyes a Marcos Witt y dices, me voy con Marcos Witt, porque era lo más elaborado que había en aquel entonces, ¿me entiendes? Sí. Yo escuchaba Generación de Jesús, un poco de rock and roll, Box Day, bandas así muy, que no eran para la iglesia, pues. Sí, o sea que no eran congregacionales. Entonces vas escuchando a Marcos Witt y que va subiéndole al nivel en cada producción. Entonces dices, yo quiero ir sacando, y vas así como atrasito de sus proyectos tratando de sacarlos. Sí. Entonces a mí me tocó ese cambio en la iglesia, ser la generación que decía, hay que meter la de Venció. No, sí, hombre. así de, no, es que era esa canción, como, era como ser irreverente a lo que ocurría en ese momento. Hoy en día las generaciones ni se saben la de Venció. No, pero nosotros era lo más nuevo que había, ¿no? ¿Qué edad tienes, si no es indiscreción? Bueno, todo empezó a serlo. No, este año cumplo 37 años ya. O sea, estás joven. Sí, estoy chavito. Y te ves bien, pues. Estoy chavito apenas. O sea que estamos hablando... Sí, o sea, por eso dices que estaba con todo Marcos Witt. A mí me tocó más Jesús Adán Romero cuando yo empecé a entrar a la alabanza. El disco de Te Daré Lo Mejor. Sí. Cuando yo entré a la alabanza, ese estaba pegando duro, ¿no? Entonces estamos hablando de unos años quizá antes, ¿no? Yo tengo 32, entonces unos que quizá 4 o 5 años antes. Estamos hablando de que el disco de Venció, el de AA. El 97, el 96. El del AA está muy más atrás, viejo, sí. pero esa generación donde Marcos Witt venía a romper moldes, te tocó. Sí, me tocó, o sea, me tocó, y de una manera austera en el decir, o sea, o ibas a la librería y en el querigma veías que fulano iba a mandar un disco en tal fecha, entonces ibas a esa fecha a la librería, adquirías el CD. El arte, la expresión, ¿cómo se dice? El gusto de abrir un disco, oler el material, leer las letras, las dedicatorias, ¿no? O sea, y hoy en día subes una canción a Spotify, y que la escuchen y te da ahí la estadística de cuántos te escucharon. Sí, pero no sabes quién estuvo atrás. Exacto. No sabes que un fulanito conocido tocó un cling ahí, o sea, ni modo. Tú vas por esa parte, o sea, tú eres, en esa parte te consideras como de la vieja escuela. Sí, pues me considero retro. Como de, oye, sí. ¿por qué ya no existe esto, no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Sale una canción, me meto a escucharla, veo quién canta y me meto a la publicidad del que canta en Instagram. Sí, ahora ver sus veo redes. a quién etiquetó y ya conocí quién es el baterista, ya vi quién es el... Entonces... Para poder porque necesito llenar esas... Es una necesidad que necesito llenar. De saber como artista, fíjate. Pero normalmente, o sea, me llama la atención porque normalmente la gente... no hace eso. No. O sea, la canción está buena, ¿quién es? No, tal banda, órale. Pero como artista, a uno le interesa saber no solamente la portada, sino lo que hay detrás de esa portada, de ese título, las líneas, la parte creativa, quién produjo, qué influencias tenía, quiénes eran los músicos, ¿no? Entonces, te vas integrando después de todo esto a la alabanza. ¿Cuál fue tu primer como acercamiento a cierto liderazgo en música y en eso? Fíjate, el liderazgo lo obtuve yo ya grande, ya casado, por necesidad, como dices tú. O sea, ya fue así como que no había nadie. O sea, toda mi juventud fue musical, ¿sí? Entonces yo como a los 17, 18 años conozco a Osvaldo Tech. Y con él con el Oso me aventé un buen de años trabajando con él en lo que era pura producción. Sí, o sea, él llegaba y, oye, que fulanito de México quiere grabar. ¡Pum! ¿Qué canciones? Tales. A trabajar arreglos, o si era cover, a sacar el cover. Y vámonos. Que quiere que grabemos en vivo. O sea, todo eso me tocó un buen de temporada con él. Y por eso es que te decía, yo me perdí mucha de hacer una banda o de hacer algo porque me dediqué a eso. Qué interesante. Yo también conviví con el Oso una temporada. Nunca grabamos nada. Él me decía, tienes que grabar algo y te voy a meter al estudio. Sus palabras y tu voz necesita ser grabada. Y mira, ese ronquito que tienes en el micro y que no sé qué. Era como un producto. Es un productor. Sí, él te visionaba, o sea, veía. Y mira, compré tal guitarra o se consiguió tal cosa y métele tal cuerda. O sea, Oso, un productor, otro artista. Yo te voy a ser sincero. Yo, por ejemplo, aún lo de Mientras Vivo, él tuvo mucho que ver en decir, ya, brother, lánzate. Ya salgo, me decía. Nada. Entonces, tuvo mucho que ver en el aspecto de que cada que nos veíamos me decía, y tienes que grabarlas.
Entonces, No sabía que habías trabajado, fíjate, en sí tu me pasado tocó con un Oso. buen de tiempo. No recuerdo cuántos años fueron, pero sí. Yo recuerdo que él me decía, me está apoyando un guitarrista, ¿no? A lo mejor eras tú en ese entonces, ¿no? Y hizo tales arreglos. Y mira esto, porque yo lo visitaba y me decía, chécate lo que acabamos de grabar, ¿no? Y me lo ponía. Oh, está padrísimo. Me tocó hacer varias ondas con él hasta el punto de que como lo que te comenté de la iglesia, o sea, tú vas a un lugar y tienes las herramientas, lo que quieres es usarlas, explotarlas, aprender a usarlo, ¿me entiendes? Claro. Pues en el estudio fue lo mismo, ¿sí? Empecé como acústico, después nos dimos cuenta que podía tocar batería y también grabé batería. Sí. Después nos dimos cuenta que también las líneas de bajo eran buenas, entonces Sí. yo encantado, ¿me entiendes? Yo encantado de ir descubriendo y ir calándome en un lugar donde podía echar a perder las cosas. Esa fue a lo mejor entonces otro taller, Sí, ¿no? sí. El estudio de grabación, la iglesia, Sí. las responsabilidades en esta área. ¿Cómo defines tú, ya cambiando un poquito aquí el tema, un saludo a Oso, si llegara a ver, No, sí lo va a ver. si ¿cómo llegara a ver no? este episodio, Osvaldo Tech, un súper productor. Sí. Y yo ya tengo años que no lo veo, ¿no? Pero un saludo si nos está viendo. Está igualito. ¿Sí? Le sigue gustando el café un montón. Está Sí. igualito, sí. Un saludo a Oso. ¿Cómo defines el arte? O sea, para ti la definición de arte, ¿tú cómo la defines desde tu manera de ver la vida, la esfera de la sociedad del arte? Fíjate, para mí, lo muy personal, yo antes era muy duro en el aspecto de criticar mucho, ser muy estricto, ¿sí me entiendes? En el aspecto de decir, oye, si tienes potencial, no tienes potencial. Si la armas, no la armas, ¿sí me entiendes? Sí. Pero llega un punto en el que te das cuenta que cualquier cosa que podamos hacer, Claro. para mí es un arte, ¿sí me entiendes? Claro. Que no todos lo apreciemos de la misma manera, quiere decir que no soy, ¿cómo se dice?, el crítico para Sí. ello. Sí, pero cualquier cosa que nosotros con nuestras manos podamos hacer, para mí es un arte. Sea canción, sea un dibujo, aún sea un sermón. Para mí hay sermones que son unas joyas, ¿me entiendes? La Porque- prédica la consideras Exactamente, un arte. Un arte, sí. Sí. Algunas, o sea, estoy diciendo, o sea, hay algunas que sí dices, wow, sí, o sea, Sí. hay otras que no, porque no soy el ¿cómo se dice? No puedo apreciar ese arte, no lo Sí. entiendo, pero sé que mucha gente lo va a apreciar. Sí, el hecho de cómo desarrolla sus ideas, cómo Exactamente. cuenta una Sí, sí, historia. sí. En las prédicas hay arte porque al final estamos contando una historia. La comida, o sea, Sí. a mí yo soy de los que, por ejemplo, si algo no se hace con pasión, mejor no lo hagas. Sí. Entonces, pero si hiciste las quesadillas con choricito, bien contento, silbando y con música, es un arte, ¿me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque estás vertiendo en el amor, estás vertiendo en el tiempo y estás pensando en que el que lo va a comer o los que lo van a comer lo disfruten, entonces es arte para mí. Dice John Foreman, el vocalista de Shreesfoot, dice él que si una canción no te hace vibrar y te hace llorar después de haberla terminado, no la grabes. O más bien, después de que la compusiste, no la grabes. Él dice, mis canciones me hacen vibrar y luego algunas me hacen llorar, y entonces sé que es una canción que si le va a gustar o no a la gente, por lo menos es algo que se produjo de mi corazón, ¿no? Entonces, si no lo vas a hacer con pasión, no lo hagas. Y hay niveles en técnica y demás, pero eso es como defines el arte, lo que se hace con un sentido de expresión y de... y que de- es una parte de ti que viertes, o sea, en lo Sí. que sea, es para mí, yo sí lo considero. Sí. Te digo ahora, porque antes yo no, antes yo podría, o sea, te rodeas de gente y de cosas que empiezan a nublar tu vista humana, por así decirlo, y crees que solo tú puedes hacerlo. Entonces eso te hace que no valores el arte de otra persona por muy bajo o por muy alto. Si se está muy arriba, si está muy Sí. abajo, o sea, pero llega un punto en que tienes que decir, no manches, o sea, todo. Sí. Le vertieron horas, corazón, entonces se valora. ¿me Hay entiendes? gente, por ejemplo, o hay artistas, hablando del arte. Cuando hablamos de artistas no hablamos, porque hubo un momento, una temporada, no sé si te tocó en tu iglesia o en tu cultura eclesial, donde se tachaba que se le dijera a los músicos Sí, sí, artistas. El tema de
son de la alabanza, es que son artistas. No, no son artistas, son adoradores. Sí. Ahora, yo entiendo que tenemos que tener un corazón de adorador, salmistas, levitas, tener un corazón por ministrar al Señor, a la congregación. Pero cuando yo uso el término artista, no estoy hablando de ese rockstar que es intocable, que llega y que se siente indispensable, no, sino del corazón de alguien que hace arte, que crea algo. Entonces, hay gente que tiene como baja estima a nivel personal y se limita a hacer algo. O sea, como que se limita a hacer algo por miedo a ser criticado. Sí. No soy tan técnico, no tengo, entonces mejor me detengo. ¿Crees que en algún momento de tu vida te pasó que dijiste es que no soy tan bueno? Sí. Todo el tiempo que yo estuve trabajando en el estudio era lo más cómodo del mundo. ¿Por qué? Porque solo conocían un nombre y a veces hasta ni siquiera era, no, pues ¿quién grabó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces eso es muy cómodo. Sí. Porque sabes que no te están mirando, no están ahí viéndote tocar en vivo, entonces tú te proteges ahí bien a gusto. Si te equivocas, pues igual vamos a empezar otra vez. Bien puedes tocar una parte 15 veces hasta que quedó y nadie se dio cuenta. Sí. ¿Sí? Entonces yo sí me cubrí mucho en ese momento. Tú me preguntabas hace rato sobre lo de la iglesia. Yo te decía lo de hacer una banda, que por qué nunca hice una banda antes, y era eso. O sea, mis inseguridades yo las cubría cuando sonaba en alguna iglesia o en un carro la canción que yo grabé, y yo por acá yo así yo me sentía bien. Sí, o sea, ese era como que lo que me llenaba a mí, pero claro que yo quería hacer una banda. Yo escribí canciones desde hace mucho también, entonces siempre estuvo en mí ese deseo, ese anhelo de hacer algo, pero nunca me animé. Siempre, o sea, ¿sientes que fue tu miedo? No, sí, era un miedo. Era un miedo al rechazo. Para empezar, yo me rechazaba. O sea, lo primero que yo hacía era me rechazaba. Oye, yo estoy grabando unas guitarras y todo bien padre, y cantaba las guías. Sí. Y pues no me gustaba mucho lo que oía, porque después llegaba el cantante que iba a grabar la pieza y chido, acá voces bien pro, así que híjole. Y ahora yo escucho tu voz, la neta es una voz muy padre, o sea, es muy buena voz. ¿Cantabas así y tú sentías que no estaba chida tu voz o mejoraste en los últimos años? Mi problema es que siempre he cantado como hablo, o sea, yo he oído cantantes que cantan bien perrón y luego ya cuando hablan así, como si fueran locutores, bien chido. Yo así con la voz que tengo así, yo siento que lastimo un poquito y así canto. O sea, no es como que no he intentado hacer otra voz, o sea, así me sale tal cual. Entonces, ese era el punto que yo decía, si no es agradable para mí, no creo que sea agradable para los demás. Y es lo que debes cambiar tu mentalidad. Sí, porque pues te escuchamos cantar y oye, qué padre voz tiene, ¿no? Y luego hablas de las inseguridades. O sea, tú, por ejemplo, nos llegaste a invitar a la banda que yo tenía en ese entonces a un programa de radio que tenían que se llamaba No te malviajes. No te malviajes, sí. Entonces nos entrevistaste, o sea, sí, ¿no? Sí, estábamos ahí, Emma y tú. Emma, yo, el Peter también andaba ahí. Y nos hicieron preguntas de la banda. Sí. Todavía tengo fotos, creo, de esa vez. Alguien tomó fotos y por ahí las vi hace tiempo. Tú en ese entonces ya escribías y todo. Sí, ya tenía canciones. Ahora tú dices de la inseguridad. Yo batallaba un montón, o sea, yo en ese entonces tenía 2 años cantando y fue porque yo era líder de la alabanza y a veces el jueves, porque no sé si te pasó, pero entre semana a veces nadie llegaba a la alabanza. Yo era líder, entonces mi pastor me puso de líder, mi hermano era baterista y yo tocaba la guitarra, pero a veces no llegaba nadie, entonces tuve que aprender teclado porque llenaba más. Teclado, batería, y a veces ni cantantes llegaban y pues tenía que cantar. Fue una necesidad. Yo tenía muy poquito cantando cuando empecé la banda de Grey, o sea, 2-3 años tenía cantando. Y nunca me he considerado un cantante, o sea, no me considero que tengo una super voz, pero me lancé, dije, pues, estoy escribiendo mis canciones. Recuerdo que tenía 3 canciones, armé la bandita con los que tocaban en la iglesia y les dije, vamos a grabar un disco en 15 días y necesitamos grabar 5 canciones o 6, no me acuerdo, el primer EP. No teníamos, tenía 3 y ni trabajadas, solo me las sabía yo, se las enseñé en 15 días. A ver esto, y necesitamos entrar al estudio y chambeamos de día y de noche, porque a veces madrugadas ensayábamos.
y nos lanzamos. Ahora, ¿por qué digo esto? Grabamos ese EP, nos empezaron a invitar a Enlace, a algunas iglesias, porque no había tanto. En el momento que estábamos grabando el primer disco, pues que fue uno que no sé si fue el que escuchaste tú o fue el segundo EP, pero pues nos empezaron a invitar y yo no me consideraba ni un buen cantante ni un buen músico. O sea, yo me consideraba como, pues soy el chavito de los que realmente son los papás de las bandas. Yo me acuerdo que oía a Sparkplug, yo me oía a Strike 3, escuchaba bandas que yo decía, pues ellos son los buenos. Yo soy el chavito que viene aquí a querer, a querer experimentar si realmente va a funcionar lo que quiere hacer. Pero había gente como tú que tenían canciones, pero decías, hay inseguridades. Sí, no, por eso. Haz de cuenta, cuando escuché tus rolas y todo, y oí el disco y todo ese rollo, después pues los invitamos allá al programa de No Te Malviajes, pero yo siempre traía las pinitas y no, este compa, la neta me gustaría escribir una canción con él. O sea, uno se alucina, ¿me entiendes? Sí. Pero no lo haces, ¿por qué? Por la inseguridad. Por la inseguridad. Que me hubiera costado acercarme y decirte, ¿qué onda, men? Oye, escribimos una canción. Sí. No, y yo encantado porque no conocía como a muchos de que hubieran hecho eso. La banda escribía yo las canciones. O sea, hubiera estado padre, ¿no? Pero a lo mejor tu inseguridad de quién sabe si funcione, si quieran. Y en ese entonces, pues yo te digo, yo no me consideraba ni la gran cosa, era como, ni ahora pues, pero me refiero en ese momento como músico. Pero hay inseguridades que no nos dejan como artistas florecer porque sentimos que no estamos a la altura. Y es que en el arte, creo yo, no sé cómo ves tú, nunca estamos a la altura de nadie. No, porque eres singular, ¿sí? Exacto. Eres diferente. Este podcast que estamos haciendo, hay cientos de podcasts. Sí. Pero ¿por qué uno más? O sea, la gente diría, ¿otro más? Pues porque este es único, porque del corazón que está saliendo pues es único. Sí. Las ideas que se están generando son únicas, las relaciones o las conexiones entre amigos son únicas. Sí. El hecho de poder platicar hoy contigo aquí está chido, sí. ¿No? Esto no lo podríamos estar platicando en el café, platicando de esto, pero ¿por qué no grabarlo? Claro. Y compartirlo con más gente que a lo mejor tiene inseguridades como artista. ¿Cómo venciste? ¿Cómo crees que venciste? Fíjate, eso? Yo entré ya a la cantada, ahora sí, o sea, yo me rehusaba. Aún tengo un disco que por ahí quedó perdido de como 5 canciones, que lo grabé yo solito así. Renté un estudio de Gary Neighbor. No me acuerdo si me lo prestaron o algo, no sé qué fue, yo creo que me lo prestaron, casi nunca nos cobraban a nosotros porque veían que había potencial, entonces lo que hacían era impulsarnos, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que me encerré, grabé baterías, me grabé un proyectito con algunos covers de Delirious y algunas canciones mías para mí. O sea, canté y lo dejé para mí. Ay, se lo pasé a mi mamá, lo escuchó, mi ahora esposa también lo escuchó cuando todavía éramos amigos. Y por ahí algún otro amigo se lo pasé. Sí. Porque yo decía esto, o sea, es que esto no lo quiero que nadie lo escuche, es que soy bien feo. Entonces, esas inseguridades yo las tuve que quitar. Ahora sí que por la gracia de Dios que me llevó a un lugar donde fui expuesto, ¿me entiendes? O sea, fue o lo haces o lo haces. ¿Sí? Yo llego a Sion a apoyar a mi hermano que estaba ahí de líder. Y pues yo llegué a colaborar, a ayudarle. Mi sueño era, o sea, yo soy tu segunda voz, tu eléctrico con micrófono y te hago tus coros, ¿sí? Entonces yo llegué bien emocionado. Entonces pasa el tiempo y él sale. Sí. Sale con su familia y se va a Chapala a radicar. Y pues nos quedamos sin líderes. Era un grupo de 30, o sea, 30, 34 integrantes, tanto músicos como cantantes, ¿sí? Entonces, pues por ahí supe que hicieron una votación, porque todos tenían más tiempo que yo. O sea, yo era el nuevo ahí. Sí. O sea, yo no tenía ni un año. Entonces hicieron votaciones para ver cómo le hacían para el liderazgo y ándale que votan por mí. A ver, ¿quién se quedaba de líder? Y que dicen, no, pues el Dani. No, pues a mí, o sea, ahí fue cuando yo dije, o sea, ¿cómo? Porque nunca había sido líder de nada. O sea, yo nunca fui cantante ni líder de alabanza. Sí cantaba por ahí en algunas iglesias pequeñas, pero nunca nunca tenía la responsabilidad de mucha gente. Sí. Y mucho menos una iglesia de esa magnitud. O sea, ¿tú sí, claro. Eso? Deja de la magnitud el peso a nivel ciudad o a nivel país. Entonces, me dan esa noticia y no me obligaron. Me dijeron, ¿cómo ves? ¿Quieren que tú te quedes? Dije que sí.
Y de ahí comenzó un reto muy fuerte para mí, para prepararme, para abrirme, para pararme ante un micrófono y cantar luego el siguiente domingo. Y no te voy a decir que estuvo súper chido, o sea, fue así como que no, man. Te fuiste puliendo. Sí. Pero si te fijas, yo te pregunté, ¿cómo venciste los miedos? Dije que sí. Dije que sí. ¿Cómo se vence algo a lo que le tienes miedo? Comprometiéndote, ¿no? Estás dando una clave. Dije que sí y era, pues no sé cantar, quién sabe. Había una responsabilidad que era más grande que yo o que mis capacidades y me lancé. Dije sí, le damos. Y entraste, empezaste a dirigir la alabanza y te empezó a formar el hecho de dirigir gente, de armar calendarios, quién va a cantar, las reuniones. ¿Cuántas reuniones tenían en ese entonces? En ese entonces pues eran de ley, entre semana eran 2 o 3 dependiendo, porque ahí nos requerían en todas las reuniones, sea de varones, sea de oración, sean veladas. O sea, era tiempo completo, toda la semanita. El domingo me tocó que fueran 3, todavía en una ocasión fuimos con 4 reuniones, o sea, pero esto estoy hablando ya cuando ya llevaba un poquito más de ritmo. Pero por ejemplo, en un lugar así que te exige que hoy es martes, tocaste, si el jueves tienes que estar listo con otra lista. Porque pues a mí me gustaba siempre ser diferente. Y luego que el sábado va a haber reunión en la mañana de pastores y en la tarde de jóvenes. Entonces, imagínate cuánto... Para poderte dedicar en todo eso, ya te dedicabas de lleno a la iglesia y ya te apoyaban con un sueldo. Entré de tiempo completo con un sueldo. Para poder sostener toda la agenda que tenía la iglesia, ¿no? Como un trabajador. Sí, de tiempo Qué chido. completo. Qué chido que las iglesias puedan, en su momento, ayudar financieramente a alguien que se dedique, ¿no? Que sirva. Yo te puedo decir que es la razón, o sea, de donde estoy sí es eso, o sea, porque prácticamente no me distraje con nada. Sí. Entonces, si tú como iglesia tienes la posibilidad de apoyar a tu director de alabanza, hazlo. ¿Por qué? Porque lo vas a tener ahí al 100 y no se te va a distraer con nada. Sí. O sea, vas a tener canciones diferentes cada reunión, cada semana. Y va a llegar un punto en el que va a empezar a escribir sus propias canciones. Sí, esa también es una idea, Tu iglesia ¿no? va a tener una alabanza viva. ¿Qué es una alabanza viva para mí? La alabanza genuina de la casa. Claro. ¿Sí? O sea, no lo que cantan en Estados Unidos o en Australia, no, lo que cantan aquí en San Andrés, lo que cantan aquí en Oblatos, ¿sí me entiendes? Pero exacto, todo detona en el tiempo que le inviertes. Entonces yo cuando entro al liderazgo, y como dices tú, dije que sí, sin saber hasta dónde me llevaría esto. Sí. Yo dije que sí pensando en, está bien, pues vamos a seguir tocando, sin saber todo lo que iba a aprender, ¿sí? Sin saber por todo lo que iba a pasar. Entonces ahí me aventé como 8 años, poquito más de 8 años, que te puedo decir que fue el primer taller fue ahí en el estudio, después siguió en una iglesia, entonces fue así como que el complemento, pues, para entender qué influencia tiene la música en el reino de Dios. Sí. Hablando de tu formación, ¿cómo es que das el salto a armar la banda mientras vivo? Porque ahora acabas de estrenar videoclip con la banda. Que felicidades, gracias. Lo vimos por ahí mi esposa y yo, padrísimo que quedó. Están sacando un EP, creo que tienen 5 canciones. Terminamos uno de 5 canciones, sí. Están en Spotify como Mientras Vivo. Sí. Tienen videos en YouTube con las letras y tienen el primer videoclip, o ya tenían otro. No, es el primer videoclip oficial. Primer videoclip. La verdad, muy padre. Si no lo han visto, no, los que nos están escuchando, vayan a ver este videoclip. La banda se llama Mientras Vivo. Sí. ¿Cómo encuentran la canción? La canción se llama 40. Es el Salmo 40, pero se llama solamente 40. 40 Mientras Vivo. Ajá. Y por ahí vamos a dejar las redes en la caja de descripción para que sigan a la banda. Pero Mientras Vivo es una banda que tiene un toque muy particular. Yo lo traigo ahorita en mis más escuchados, ¿no? Desde que una semana antes de que los invitamos a la iglesia, los empecé a escuchar más. Y me encanta el estilo que le están poniendo. ¿Cómo definirían su concepto, su estilo, Híjole. ¿Cómo definirías el concepto de Mientras Vivo? Se me hace a mí como muy alternativo
A mí, o sea, yo creo que seguimos sonando tipo en el 2000, 2002, 2005. Porque no hemos renunciado todavía a los riffs, a las guitarras eléctricas. A lo más orgánico. A lo más orgánico. Hemos metido loops también, me gustan mucho, pads y así. Pero tratamos de agarrar un ritmito, o sea, lo más orgánico que se pueda. Porque pues del otro ya hay mucho. Sí, del otro ahorita del por todos lados, mucho, ¿no? Sí. ¿Consideras, o sea, la visión de Mientras Vivo va enfocada hacia dónde? ¿Hacia qué audiencia, qué gente, qué auditorio? Fíjate, yo pensaba que solamente era para gente, para jóvenes o para gente que no conoce de Dios. Pero como hace rato, yo me río cuando siempre a todos les digo, yo era una persona de no. ¿Sí? Si tú... llegó un punto en el que me metí tanto en el trabajo, ¿cómo dice? En mi burbuja, que me cerré y empecé a aprender a decir, no, proyectos nuevos, no, es que estoy clavado con esto, ¿sí me entiendes? Sí. También es un problema. Entonces, yo la banda, pues no tenía pensado hacerla. Las canciones yo decía, es que no son para la iglesia. Entonces yo volví a ponerle otra vez un no. Un no a las cosas, ¿sí? O no valorar el peso de tu música. Ahora yo me considero una persona que casi todo digo que sí. Antes, oye, me das clases, oye, que esto, que lo otro. Ahora ya trato de decir, sí, tal vez por en línea, sí, hasta te doy mi número. O te grabo unos ejercicios y se los mando por WhatsApp. O sea, trato de abrir puertas en vez de cerrarlas. Tanto para mí como para los demás que se acercan, ¿me entiendes? Sí. Entonces, el video de Mientras Vivo también fue, háganlo. Aquí yo tengo esto, hazlo. Sí, y lo hicimos. Se lanzaron. Las canciones, es que son para tal gente, no son para las iglesias. En tu iglesia las cantamos un par de ellas. Y chidísimas, Yo me sentí, dije, me gusta cantarlas en las iglesias. Me gusta, quiero volver a cantar esas canciones en una iglesia porque sé que mucha gente se va a sentir identificada y mucha gente la va a cantar con toda la fuerza. Entonces yo considero que el propósito de Mientras Vivo, más allá de los integrantes, porque hemos tenido muchos integrantes, algunos han salido, otros se agregaron, entonces... Mientras Vivo es un ministerio o para impulsar y sacar canciones. Esas canciones que quedaron ocultas por alguna otra cosa, es que es una canción muy fuerte. Es a alguien le va a ayudar, a alguien le va a bendecir, o a alguien le va a encantar tenerla, a alguien lo va a levantar, ¿me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las canciones que he escrito soy yo. Sí. Sí, mi hermana dice, ay, Dani está pasando por estos problemas, ahí viene una canción. Ay, al Dani esto, o sea, nos conviene que venga un proceso para Dani. Exactamente, o sea, yo digo, órale, gracias. Muchas veces yo creo que hasta ahora, ¿qué le pasa? Dale una prueba dura, señor. Sí, porque saben que va a salir se va a escribir algo. ¿Entiendes? Entonces, la canción de Fiel fue un momento muy grueso. Sí. Entonces, yo siento que la labor de Mientras Vivo es todo lo que hemos escrito y lo que se está escribiendo ahora tiene que salir. Nuestra responsabilidad es hacerlo. Ahora yo considero que si Dios te da una canción y no la sacas a la luz, tú estás haciendo mal, tú estás quedando mal con eso, ¿me entiendes? Sí. Ahora siento la responsabilidad de decir, por más pequeña que sea, o aunque tenga 2 acordes, o aunque sea con puro piano, la tengo que subir. El apóstol Pablo dice, me es impuesta necesidad, ¿no? En el tema de predicar el evangelio. Como artista, tú dices, es una responsabilidad. Sí. Dios te dio algo. Alguien por ahí también dijo, las canciones ya están hechas, solo les quitas el polvo. Imagínate. ¿No? Entonces, es una historia. Cada canción es una historia, es un sermón, sí. Es un mensaje, es algo que Dios te está dando y que tú, inspirado, la escribes, sí, la plasmas, la transmites. ¿Cuál es la dinámica de la banda cuando van a grabar, a ensayar? ¿Cómo funcionan? ¿Quién escribe? ¿Se juntan? ¿Tienen tiempos? ¿Tienen una agenda? ¿O es muy orgánico? ¿Cómo va saliendo? ¿Cómo funcionan como banda? Fíjate, Mientras Vivo inició como con 10, 11 integrantes. Ya ahí, pues, algunos fueron saliendo, otros se fueron anexando, se fueron saliendo. Porque Mientras Vivo no somos
solamente 5, 4, 2 o 1, ¿me entiendes? Mientras Vivo, aún tú puedes ser parte de Mientras Vivo. En su momento no hubiera nadie y tú vienes a sumar, o sea, cualquiera puede ser parte del proyecto. ¿Por qué? Porque solo se necesita gente que quiera hacer música, que quiera lograr, o sea, ahí está una letra y una melodía, ¿quién me ayuda a llevarla? ¡Pum! Sí. Arriba, ¿sí? Entonces, la dinámica que hacemos nosotros en nuestros ensayos, sí jugamos mucho, tocamos mucho, para poder ensamblar bien, o sea, cualquier tontería, así empezamos a tocar. A veces sonamos a Pink Floyd porque nos gusta profundizar bastante, ¿me entiendes? Sí. Sobre unos acordes y subimos, bajamos, y en base a eso han salido algunas canciones. O sea, ¿sí? Se arman, se montan, por así decir, y empiezan a tocar sobre una armonía. Le liamos a veces, hacemos covers. Aquí tengo como esa pregunta acerca de su proceso creativo. Se plasman y es, a ver, sígueme, mira, ¿a qué te suena esto? ¿Cómo empiezan a componer una canción? Bueno, supongo que hay muchas formas, ¿no? Desde una guitarra solo hasta una idea, una melodía. Pero ¿cómo es como su proceso como banda? Dices, agarramos una armonía, o un ritmo, una melodía, a la melodía le pones armonía, sí. ¿O cómo funciona? Fíjate, yo empecé a escribir canciones y solo sé escribirlas de una manera. Bueno, solo sé escribirlas de una forma y esa es, yo casi las veo ya terminadas, ¿sí me entiendes? Si quiero una canción que sea rápida y que inicie con guitarra y que hable de esto y que sea así, o sea, pues ya tengo la canción, ¿me entiendes? Entonces, pero siempre empiezo con dadas, o sea, puras borucas, ¿me entiendes? Sí. Y eso lo adapté a la banda, porque hemos hecho algunas canciones como banda. Por ejemplo, Tu Nombre Sobre Todo salió como banda. Sí, o sea, llegamos, oye, esta base así, y me siguieron, empezamos, metimos unos soniditos acá. La canción ya tenía nombre y no tenía letra. O sea, la canción ya se llamaba Tu Nombre Sobre Todo ya tenía una identidad. ¿Sí me entiendes? Ya era Tu Nombre Sobre Todo. Nos falta la letra. Nos falta la letra. Sí. Empezamos a armar las canciones, ya por ahí se empezaron a definir bien los arreglos y aún todavía a la hora de grabar, todavía cambiamos algunas cosas y se modificaron. Sí, va cambiando la canción y queda muy poco de la idea inicial al final, pero queda la esencia. Entonces imagínate el ensayo, vamos a darle a Tu Nombre Sobre Todo y empezamos, y empezaba el Dani, sí. Pero era Tu Nombre Sobre Todo ¿por qué? Porque al final terminábamos, Tu Nombre Sobre Todo Sí. Y así seguíamos con la canción hasta que Dios, en un momento así, pues empecé, la agarré ya terminada y pum. Y presento la letra, pues es esa. Es eso. Sí. ¿En qué momento sienten, ya quedó? Cuando sienten la sustancia, podrían decir así, de la canción, nombre y el sentimiento, el sentir, el propósito que tiene la canción, ministrar algo lento, algo rápido, algo fusivo. ¿En qué momento sientes, ya la tenemos? Cuando yo en lo personal, todos somos, ¿cómo dices? Somos 6 integrantes, todos pensamos separados, todos tenemos voto, todo está a partes iguales, en labores, en responsabilidades, pero pues en cierta manera hay un poquito de respeto por mi trayectoria, entonces se podría decir que casi yo tendría así como que no la última palabra, pero sí el voto un poco más pesado. Liderazgo. Entonces, cuando una canción no es incómoda para cantar y no te estorba ninguna frase y sabes que todo tiene sustancia y no dices, ay, es que aquí la verdad le puse está muy forzada porque rimaba. Sí, o porque cuando una canción no tiene nada de eso y está así suavecita, como que si fuera una canción de alguien más y la agarré, ahí es cuando digo, esta canción está lista, está completa. No me incomoda cantarla, no me incomoda aprendérmela y a la gente tampoco se les hace difícil aprenderla. ¿Cuál es tu canción favorita? Si pudieras, yo sé que es como Los Hijos, una canción, pero si pudieras decir de las canciones que he compuesto, están grabadas 5, pero tienes muchas más. Tengo mucho trabajo por si quieres hacer paro. Sí, pues yo no le hallo tanto, ¿no? Pero pues toco en la iglesia por necesidad todavía, se está formando una banda, pero
Pero sí, o sea, es uno de los sueños de la iglesia también, poder tener nuestra propia música. Segurísimo. Nuestra propia música. Ahorita se está formando el equipo y tenemos cierta manera de ver el equipo alabanza. No solo como músicos, sino la visión es que cada persona que está en la alabanza tenga una vida de autoridad espiritual Sí. detrás de. Entonces, eso no es tan fácil, creo yo. Grupos de alabanza hay muchos, o grupos que hacen música hay muchos. Pero creo que las iglesias que realmente tienen ministros que están hablando desde el corazón en autoridad espiritual, pues no es tan fácil, creo yo, como pastor en mi poca experiencia. Pero andamos en eso, ¿no? Tú de tus canciones... Vale la pena. Sí. Cuando te da una canción en tu intimidad, a moco suelto, como quieras, ¿sí? Y la llevas al ministerio, al grupo, a los músicos, levitas, como le quieran poner, y la hacen suya, y cuando la congregación la canta, no manches. O sea, es el objetivo tal cual. O sea, ahí es cuando dices, es que el cielo toca la tierra. Sí, pues claro, porque del cielo llegó esa letra, la haces y, o sea, lo realizaste. Y cuando la congregación la canta, wow. Sí. ¿Cuál sería tu canción esa que te hizo vibrar? Que dices, sé que todas tienen algo, pero si tuvieras que quedar con una, ¿cuál es la que está más cerca a tu corazón? Fíjate, la de Fiel, que es esa no es nueva, esa es una canción ya antigua. Esa es una de mis canciones favoritas. Wow. Sí, porque es la que empieza con el pianito, ¿no? Con el piano, porque así como suena, así se escribió. Wow. Entonces, aunque es de las más nuevas, o sea, porque tengo todavía unas muy, muy antiguas, pero es de las más nuevas, así como se escucha, así se escribió. O sea, llegué, me senté en un piano eléctrico y empecé a cantar. Diela, y empecé. 1000 montañas. Sí. Y a escribir. No, es padrísima esa canción. Y en esa canción no me detuve a corregir una letra, no me detuve a corregir una entonación, una melodía, porque no necesitaba. Empezó a fluir. Iba fluyendo, iba saliendo. Entonces, ¿quién hace eso? Sí. Pues Dios, mano. O sea, Dios viene y te conmueve y te hace sacar que tu alma exprese las palabras exactas. Sí. Entonces es una de mis canciones favoritas. Por la forma en que se escribió y por lo que dice también. O sea, no la escribí porque me platicaron que él era fiel. No la escribí porque me platicaron que uno le batalla y que siembra con lágrimas. O sea, se escribió porque pues estaba en ese proceso. Entonces, yo creo que esa es una de las canciones que más me bendicen a mí y más me llena. Escuché una historia tocante a esto de un poeta que se subió a una plataforma en una iglesia, le pidió el lugar y le dieron el micrófono. Este poeta comenzó a recitar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada. Fue una voz impresionante, una dicción impresionante. Al finalizar de decir el Salmo 23 recitado, la iglesia le aplaude, ¿no? Qué padre, qué bonito recitó esta poesía. Llegó un granjero, un señor, venía del trabajo sudado, el pelo desarreglado, su ropa sucia. Se sienta y cuando oye la poesía, él dice, oye, yo también quiero hacerlo. Entonces pide permiso al pastor. Y el pastor así como que no sé si le dejo o no trae buena apariencia, ¿no? Le deja el lugar y también este hombre sube y dice, bueno, yo también quiero recitar el Salmo 23. Solo que yo no soy poeta, pero lo voy a intentar. Lo quiero recitar desde mi corazón. Y empieza a decir el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque hace un momento en mi trabajo Dios me bendijo, porque mis hijos no se han quedado sin comer. Y él empieza a recitar el Salmo 23 llorando. En lugares delicados me ha de pastorear. Mi esposa acaba de morir el año pasado y él no me ha soltado, y mis hijos. Claro. Y él empieza a llorar y empieza a transmitir todo el Salmo 23. ¿Le dio vida? Sí, termina de decir el Salmo 23, está llorando toda la iglesia, se ponen de pie, le aplauden. Se sube el poeta otra vez. Varios creyeron que iba como a querer otra vez él salir. Toma el micrófono y dice, yo acabo de recitar el Salmo 23 con una técnica de poeta, quizá con mejor técnica que él. Yo acabo de recitar el Salmo 23, pero
este hombre que pasó después de mí conoce al pastor del Salmo 23. Y esto es lo que hace diferente, creo yo, a alguien que simplemente es un buen músico, un buen cantante, o que reproduce canciones, como decías, de Estados Unidos que han salido de Australia, pero que realmente Dios te haya dado algo a ti y que tú lo estés haciendo y que toque el corazón de otra persona. Wow, yo puse esa canción de Fiel y Gaby me dice, ¿quién es? A Gaby le gustó mucho. ¿Quién es? Yo primera vez que había puesto la canción, y es la primera que sale es la segunda que sale no me acuerdo. Es la primera porque es la última que subimos. Algo así, no me acuerdo. Pero la pongo y me dice, ¿quién es? Ella pensó que era una banda así de Estados Unidos o algo, ¿no? Le digo, son los amigos, porque en ese entonces ella te asociaba con Yael, ¿no? Son los amigos de Yael, de la banda a la que... Neta, qué chido suena. Y se alcanza a transmitir quizá lo que tú estabas viviendo. La gente que te escucha en Spotify, ¿no? Para ti, ¿cuál es el papel que juega la música, el arte, en el reino de Dios y en la iglesia? ¿Qué es el papel que tú crees que juega esto? Fíjate, yo creo que es más importante y más impactante de lo que hemos dicho, ¿sí? A mí no me gusta mucho el título de levitas o ese tipo de cosas, porque te encajonan, ¿me entiendes? A ciertas reglas, cierto tamaño, cierta vestimenta o como sea. No considero que sea menos que eso, más bien considero que sea más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos más herramientas que los levitas. Podemos llegar a más que a donde llegaban ellos. ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que tiene mucho peso y tiene mucho alcance siempre y cuando lo hagas con transparencia. ¿Sí? ¿Cómo eres tú? Es que tengo esta voz. Pues esa voz tienes, amigo, hazlo. Sí. Pero es que no puedo tocar esa, pues no la toques. O practica más. ¿Qué puedes tocar esto? Hazlo. Sí. Pero es que mi canción es esta y tócala. En el momento que somos transparentes, como te estaba diciendo, o sea, el arte es algo que tú viertes. Mis palabras favoritas es hazlo con pasión. Compasión, compasión. Si tú les preguntas a muchos de los que me conocieron, siempre era pasión, 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 pasión. Y ahora se llama transparencia, mi segunda palabra favorita. Con transparencia. ¿Qué es con transparencia? ¿Cómo eres? Sí. Tal como eres, lo que tienes, lo que puedes dar, ser honesto con la gente. Y eso crea un impacto fuerte. Entonces, por eso es que muchas iglesias dices, es que hay iglesias que están muy grandes y tienen alabanza, pero no dan un impacto tan fuerte. Sí. Porque están midiéndose con alguien más. Sí. Pero si esa iglesia se vuelve transparente y dice, a ver, nosotros somos comunidad fulanita, nosotros somos iglesia fulanita, somos de Oblatos, tocamos así, estos somos. ¿Por qué? Porque mi baterista toca este estilo, no podemos tocar gospel. Sí podríamos y ensayamos, pero ni siquiera la iglesia disfruta el gospel, ¿me entiendes? Sí. Yo he hecho gospel en la iglesia y ni siquiera saben aplaudirlo, ¿me entiendes? Lo aplauden en contra. Entonces ese tipo de cosas es lo que yo digo, sé transparente, sé lo que tú eres. Claro. Y eso para mí es lo que trae bendición y abre un río, tanto en el equipo como en la iglesia, que no se para, no se puede parar. En la iglesia donde estaba ahí en Comunidad Cristiana Nación, ya llegamos a un nivel en el que en la iglesia el 80 o 90% de lo que cantábamos era de casa. Wow. Entonces era algo bien suave, o sea, ni siquiera, y la gente se las aprendía y ni siquiera las habíamos grabado. Sí. Entonces, ¿eso cómo se llama? Eso es Dios. Claro. ¿Por qué? Porque trae una alabanza al que se supone que está como director, a quien le cedieron el lugar, trae esa alabanza al equipo, pues obvio la gente la va a recibir porque es parte de esa congregación, ¿me entiendes? Claro. Si eso lo hubiéramos grabado, te aseguro que también impactaría a otros. Entonces, claro que tiene mucha importancia y mucho peso. O sea, ¿crees que entonces lo que se crea en casa a nivel iglesia es de influencia, claro, tanto a la iglesia como a los que pueden tener un acercamiento con lo que dices que tú, lo que estás diciendo, el río? Es un río que no para, incluso que no se queda en cuatro paredes. La familia te va a escuchar esa canción que no ha escuchado y va a decir quién es. Y tú le vas a decir, es que en mi iglesia cantamos eso. Sí. Wow. Y la gente va a venir. Sí. Había quien decía, David Pimentel decía,
no sé si lo ubicas también, es un cantante también. Él también no quería escribir porque él decía, pues es que Marcos Witt ya escribió todas las canciones. O sea, Marcos Witt no ha escrito todas las canciones, hay más, hay más. Claro. Entonces, el día que él dijo, es que Marcos Witt no ha escrito todas las canciones, yo puedo seguir escribiendo las mías, otras. Hay quienes dicen, es que ya todos escriben, todos graban. ¿Por qué te molestas? Escribe también tú. Claro. También puedes, ¿me entiendes? Ya cualquiera puede escribir. Y normalmente es gente que está como por dentro reprimida, Sí. ¿no? O enojada. Como yo, o sea, yo en su momento también estoy así. Hasta el momento en que yo fui libre y me acepté, fui transparente. Esto sé tocar, este género es el único que me sale. Esta es la voz que puedo hacer. Me tocó estudiar como 2-3 días con una maestra, Norma Reyes, muy buenísima. Sí. Y, o sea, no pude, o sea, Sí. esto soy. Claro. Ya para ir cerrando, yo escuché a Darro Miller, uno de mis mentores, un escritor muy prolífero de la editorial Jucum. Darro habla acerca de cómo viajan las ideas a nivel sociedad. Y él dice, él da este parámetro que me encantó y ahorita quiero crecer un pensamiento en cuanto a eso. Él dice, los pensadores, teólogos, filósofos producen ideas arriba. Por ejemplo, que la mujer es menos valiosa que el hombre, ¿no? Se generó una cultura machista, y que la mujer vale menos que el hombre. Es una idea que produjo alguien en algún momento por la caída de Eva, por toda la dinámica esta. Y de repente alguien produce una idea. El trabajo es una maldición, ¿no? Por ejemplo, que se ha creado esta cultura en Latinoamérica. Después de ellos, dice Darro Miller, baja de los pensadores y filósofos, baja a los artistas. Entonces, un artista escucha ideas de una cultura y produce arte, una pintura, una escultura, un libro, una canción. Y después de los artistas crean esa cultura, esa base, y baja a las esferas de la sociedad, a las leyes, a la educación. Y ellos bajan las ideas de los artistas. Y de ahí pues las empiezan a enseñar en las escuelas, a nivel sociedad, las empiezan a hacer leyes. Y después de las esferas de la sociedad bajan al pueblo. Entonces él habla de estos 4 principios: pensadores, filósofos y teólogos, artistas, educadores, y gente que desarrolla leyes, legisladores, y abajo las masas. Según Darro Miller, por ejemplo, Hitler, cuando quería hacer todo este movimiento que generó la matanza de tantos judíos, él inventó un himno. Necesito un himno que nos hable de lo pésimos que son los judíos y por qué merecen morir. Y empezó a crear arte, porque él sabía lo que ocurría cuando se creaba arte, para crear una conciencia colectiva y que acabaran con este mover de los judíos. También Hitler mandó matar a los artistas judíos primero. Maten a los artistas, porque si muere el arte, muere la inspiración y la visión. Acaben con los artistas primero. Fue otra de las órdenes que dio Hitler, porque si matamos el arte, matamos la visión de lo que pueda ser una cultura. Platón dijo, dime quién está escribiendo, dime qué está cantando esta generación, y no importa quién escriba sus leyes, dijo Platón. Porque no se trata de lo que se está estableciendo a nivel leyes, sino de lo que se está cantando. Y Darro Miller nos preguntaba en una reunión, ¿qué está haciendo Lady Gaga ahora mismo en Japón? Dio 3 conciertos, está discipulando Japón. Sí. La música tiene el poder de transformar una cultura. Encontramos los salmos en la escritura, encontramos arte en la escritura, un David siendo un músico. Hay una influencia impresionante en la música. ¿Tú qué crees? Hace rato dijiste, tenemos una carga como artistas. ¿Tú qué le dirías a todos aquellos que, basados en esta influencia que tiene la música, a todos aquellos que tienen ese deseo, a lo mejor son chavitos, son los chavitos que éramos tú y yo quizá hace 15 años, que están por ahí. Si admiran a alguien, háblenle. con miedo. A lo mejor tú, como dijiste, admirabas a gente.
llegaba Nación, gente, músicos y no le quiero contar. Yo me acuerdo que en un concierto de los Espinosa, de Gadiel y de Joseph Espinosa, yo acabo de sacar la semana pasada, una semana antes acabo de sacar mi disco. Y me acuerdo que me fui directo a Gadiel y a Joseph Espinosa, de los Espinosa de allá del norte, que llevo con mi disco. Que les digo, yo sé que ustedes son los cracks de los cracks y son impresionantes en lo que hacen, pero quiero compartirles mi disco. Claro, Mike, claro, a ver. Y les paso era un disco de 8 canciones que había hecho. Dije, son mías las canciones, ojalá y la puedan escuchar. Les admiro mucho y solo quería que lo escuchen. Yo acababa de oír un concierto para 5,000, 6,000 personas de ellos. Impresionante, pero yo me animé a ir a darles mi disco y decir, por favor, ¿no? Escúchenlo. Mi corazón era simplemente que alguien así tan grande en la música escuchara. ¿Tú qué le dirías a todos ellos que tienen miedo, que no se animan a grabar algo, que sienten que sus canciones son pésimas, sus letras? ¿Qué les dirías a toda esta generación de chavos que quizá van a escuchar esto y que tienen miedo? Híjole, podría tardar otra hora más platicándoles, o sea, con un cassette, o sea, con cualquier recurso que tengas, hazlo. Wow. Ahorita ya tienes tu laptop y descargas ahí un programita, una tarjetita de audio y grábate, o sea, grábalo. O sea, uno, como dijimos, tal vez quisiéramos eso, pero con lo que teníamos lo hicimos. Sí. Entonces, con lo que tengas, con el recurso, es una canción, hazla. Hablabas del peso que tiene la música. En la iglesia también es lo mismo. Hay iglesias que tienen una excelente música, una excelente adoración, que la gente va, aunque tenga un mal sermón. Hay iglesias que tienen un buen sermón y una mala música y la gente va. Pero cuando tienen un buen sermón y una buena música y el predicador, el pastor disfruta la alabanza y los de la alabanza disfrutan, es una bomba, ¿no? Es una bomba y no se para. Y aunque no veas fuego del cielo, ese se llama avivamiento. Aunque no veas muchas sanidades, eso es avivamiento porque hay vida en ese lugar, ¿me entiendes? Entonces, si tú estás trabajando en una iglesia y eres director de alabanza o solamente eres músico por cotorreo, o sea, hazlo. Para empezar, los primeros que la quieren escuchar son tu familia. Los primeros que quieren escuchar tu trabajo, lo que puedes lograr son tus papás, tu familia. Entonces, con dárselos a ellos, te vas a dar cuenta que los bendices. Y ellos van a querer dárselo a la tía. Sí. No sabes a dónde vas a llegar, la verdad. Sí. No sabes a dónde vas a llegar. O sea, haz lo que puedes con lo que tienes. Exactamente. Y no te detengas. Yo me acuerdo que grababa con un MP3. Imagínate. Así chiquito, que me costó 1,000 pesos. Suertudo. Yo grababa con un MP3 porque fue como el recurso. Y grababa súper mal. Se escuchaba así. Pero yo me acuerdo que lo ponía a grabar, lo ponía en la mesa, agarraba la guitarra y grababa la armonía, ¿no? Y era como, a ver, con esto, después lo escuchaban, ponía mis audífonos, ¿qué puede ocurrir? Y empezaba a escribir. O sea, era como los recursos que tenías en ese momento. Sí. Ahora tú agarras un iPad, una Mac, abres GarageBand y te metes un iRing de un canal, ¡pum! Vámonos, grábate algo. Es más, con la pura iPad, yo a veces hago canciones con la batería de la iPad. Y dices, ¿cómo no pude tener esto cuando yo componía, no? Sí. Ahora esta generación tiene toda esta ventaja. Se puede, ¿no? Y esperan tener el super estudio. No, o sea, esto es tu austeridad. Con esto hazlo. Claro. Y empiezas a fluir en creatividad. Sí. ¿Qué le dirías al Dani? Ya para cerrar. Con esta palabra, híjole, con esta pregunta, ¿qué le dirías al Dani? Esa la vi por ahí en un previo. Sí. ¿Qué le dirías al Dani de hace 15 años atrás, 20 años atrás, que tenía sus miedos, que le dieron esa guitarra, que dijo, no suena como es, cómprame una buena, que empezó a crear su música? ¿Qué le dirías a ese Dani lleno de temores, inseguridades, baja estima quizá? El Dani de ahora, si tuviera un café así, ¿qué le dirías a ese Dani? Que no tenga miedo. Wow. Sí, por ahí, sí. O sea, no tengas miedo. Lo vas a lograr, ¿no? Se va a poder, ¿no? Así es. ¿Crees que
te hubiera servido, ¿no? Una palabra del Dani de hoy Sí. a ese Dani, ¿no? Tal vez no por decir, llegué más lejos, no. Disfruté más. ¿Sí? Sí. Wow. Se resume así, no tengas miedo. Avanza. Sí. Avanza, no importando lo que opinan de ti, no importando lo que la gente dice de ti, ¿no? Que el aplauso venga del cielo y no de los rubros de esta sociedad. Así es. Pues gracias, bro, por este tiempo. Sé que tu vida inspira a muchos, ¿no? Entre ellos a nosotros. La iglesia muy contenta el día que fueron. Ojalá y pronto otra vez se arme algo para que vayan. Sí. La iglesia bien animada con sus canciones. Después lo siguieron escuchando, ¿no? La gente empezó a poner, esta es la lista de la banda que fue. Y se notó, o sea, para mí, yo digo, en otras iglesias los hermanitos, yo les decía, los hermanitos llegaban y, oye, hermano, ¿cómo lo encuentro en YouTube? Y ahí con la plumita, ¿verdad? Sí. Oye, hermano, así, yo se la paso, está bien. Y acá en tu casa, en tu iglesia, fue así de, ¿dónde los encuentro? Ya los seguí, ya los tengo. O sea, es un idioma totalmente diferente. Entonces, cuando ves que la música que haces es para ellos y para los de adelante y los del medio, dices, wow. Sí. No, pues gracias. Sigan haciendo música, como dijiste. Estamos trabajando uno de 8 canciones. Wow. Esperemos que pronto lo podamos presentar. Wow. Y son canciones 8 canciones diferentes o con las 5 que ya llevaban. No. Nuevas. Ese EP se cerró ya. El proyectito de 5 quedó. Wow. Estamos trabajando un nuevo proyecto de 8 canciones. Wow. ¿Ya tiene nombre? Todavía no. Todavía no. Hay varias ideas, pero todavía no. Está en proceso todavía. Sí. Yo creo que. Entonces lo que viene es el disco de 8 canciones. El disco de 8 canciones, sí. A plan de algún otro videoclip. Tenemos plan, te digo, nos motivaron a hacer el primero y queremos hacer los videoclips de las 5 canciones primeras, del EP. Queremos hacer los 5 videoclips, algunos con historia, así, dependiendo, porque hay unos que se prestan mucho. Sí. Y en lo que hacemos el trabajo, seguimos trabajando en la producción del disco. Qué chido. ¿Cómo los pueden encontrar en las redes? Estamos como Mientras Vivo, Band o Mientras Vivo. En YouTube. En YouTube, en Instagram. Spotify, Instagram. Tenemos TikTok también. Bien. Ahora sí que TikTok lo hicimos para llegar a más gente. Sí. No hemos, de hecho, ni siquiera lo hemos compartido en ninguna red. Sí. TikTok es así como que nos vea quien nos encuentre. Quien quiera, sí. O sea, porque no le hemos hecho publicidad, porque no es una red muy cómoda para mí, honestamente. Claro. Entonces lo estamos haciendo para que gente que no nos conoce nos encuentre por ahí por un hashtag o algo, ¿sí? Pero las redes fuertes son Instagram. Sí, pero cómo no llenar TikTok de eso, porque está lleno de pura cochinada, ¿no? Pero lo que tratamos de hacer ahí es que a alguien le aparezca algo diferente. Sí. Vamos, publica, Qué chido. publica. Sí, en la entrevista con el pastor Ernie nos decía también la iglesia abrió TikTok y el Eco Podcast también abrió TikTok, ¿no? Porque necesitamos empezar a entrar en esta red que viene tan fuerte. Sí, ¿no? Por ejemplo, yo decía, no tengo nada que hacer ahí. Ok, tú no tienes nada que hacer ahí, pero tu contenido, sí. Claro. Entonces, la gente o sea, cambiarle, darle un giro. Y a lo mejor podemos pensar ante millones de personas que hacen otras cosas. Claro, haz por uno lo que quieres hacer por millones, ¿no? Y va a empezar a generar un cambio. Pues sigan a Mientras Vivo. Sí. A ti, ¿cómo te encuentran en las redes? Dani Fernández. Dani Fernández, ahí estoy, sí, en Facebook. Ahí. Por ahí, de todas maneras, en la caja de descripciones vamos a dejar las redes. Sigan a Dani, sigan a la banda. Mientras Vivo, un saludo a toda tu banda. Ojalá y después se pueda hacer algo con todos. Sí. Ahorita por el equipo que tenemos, pues solo es de uno. Ojalá y un día podamos hacer una mesa redonda de plática con todos. Más adelante, síganlos por ahí en sus redes donde se van a presentar. La verdad vale mucho la pena. Gracias por inspirarnos. Un abrazo, un saludo a tu banda, a lo que hacen, y cuenten con nosotros. Estamos orando como iglesias por ustedes. Gracias. ¿No? Están en una trinchera muy especial, que es la música, el arte, y que Dios les siga bendiciendo en lo que hagan. Gracias por el tiempo. Y vamos a cerrar. No sé cuánto nos llevamos. Con el pastor Ernie fueron como 1:22. No sé si fue algo igual. Es que él habla bien mucho. Sí. Tú también, ¿no? Fue muy bueno. Yo creo que los que van a escuchar van a disfrutar esta conversación como yo la disfruté, ¿no? Yo también, ¿no? Entonces, pues creo que va a ser de bendición.
Y bueno, síganos también a Eco Podcast. Este es el tercer episodio. Si no han visto los 2 pasados, vayan a los otros 2 pasados. Compartan en sus redes. Estamos en Instagram, en TikTok, estamos en YouTube como Iglesia Jesús es, en todas. Solo en Spotify estamos como Eco Podcast, porque el podcast es parte de la visión de la Iglesia Jesús es. Y como iglesia pues estamos dándole con todo a entrar a hacer contenido de este tipo que sé que va a bendecir a muchos. Pues sí, bueno, claro. Gracias, suscríbanse, denle like, compartan. Mucho gracias a los chicos de producción, gracias al pastor Ernie, Israel Capetillo, que también nos ayudó hace un rato, se tuvo que ir, digo que lo iba a ver también, un saludo, y a todos, ¿no? A todos los chicos de producción. Nos vemos en el próximo episodio. Bien, bye. Pues, bye. Bien.